Bienvenidos, se encuentren una vez más en esta segunda parte de esta disertación que se está realizando el 23 de enero de 2023 a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Procesal Penal, sección S, y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para quien tenga gusto ingresar al mismo y encontrar las clases anteriores o disertaciones mías variadas frente a aspectos vinculados al derecho penal constitucional y al derecho procesal penal. Bueno, estimados, en la sesión anterior y esta como continuación, estamos abordando lo que yo denomino el debido proceso propio. Es decir, el artículo 49 de nuestra Constitución, que es una especie de relación sistémica, encierra muchos derechos que sustentan esa garantía del debido proceso. Ustedes saben que cuando quedó eso plasmado en la Constitución del 99, en ese artículo 49, por cierto, comenzó también las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se crea en esa Constitución de 1999. Y entonces, comenzando a despachar dicha Sala Constitucional en enero de 2000, lo primero, o casi que una de las primeras sentencias, fue la interpretación de ese concepto de debido proceso. Y entonces se decía, bueno, el debido proceso no es más que el derecho a la defensa, que es lo que estamos abordando con la sesión anterior. Y pronto se dio cuenta de su error dicha Sala Constitucional, puesto que, aunque el derecho a la defensa es sumamente importante, hay otros derechos que conforman a la garantía tan o igual de importante que el derecho a la defensa. Y con ese otro concepto de tutela judicial, y un poco a la usanza de lo que se hace en España, con la Constitución española de 1978, en su artículo 24, en donde el propio artículo 24 regula allí mismo tutela judicial y debido proceso. Entonces, había dicho la Sala Constitucional, entonces tutela judicial o debido proceso no es más que la tutela judicial. Pronto se dio cuenta de su error y volvió sobre sus pasos a reinterpretar y empezó a decir, no, mira, el debido proceso no es un derecho finalístico en sí mismo, es un derecho instrumental. No me pidas tanto debido proceso, sino pídeme más tutela judicial. Dicho en otras palabras, si se ejerce de manera adecuada el debido proceso, eso es un derecho para poder alcanzar al final del camino la tutela judicial. Es decir, tú lo que quieres es leer, y entonces los lentes son un medio, un mecanismo, un instrumento para tú poder leer. Tú quieres comer y entonces el cubierto no es más que el instrumento para poder llevarte la comida a la boca. Entonces, bueno, el debido proceso como un derecho instrumental a los fines de alcanzar al final del camino debido proceso. Tutela judicial, perdón. Tutela judicial. Yo creo que se los he dicho en otras oportunidades y por lo tanto ese debido proceso lo violaría exclusivamente es el juez. Por lo menos así un criterio que lo mantienen algunos autores, Joan Pico y Junoy, Alex Caroca y otros. Pero en la sesión anterior nos habíamos quedado en la noción del derecho a la alzada, ese que aparece en la parte infine del numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Y fíjate que se estaba limitando, era muy limitado ese derecho a la alzada en ese artículo 49, porque se dice, en ese numeral primero, porque se dice que todo condenado tendría el derecho al recurso. Y entonces yo me preguntaría, ¿es que habrá partes de primera y partes de segunda? Hay unas que sí se le permiten el recurso y a otras no. Y por lo tanto, de allí la importancia que hayamos ahondado en nuestro curso
dentro del llamado debido proceso extensivo, aquella noción de la igualdad ciudadana ante la ley. Entonces, no hay partes primeras de segunda y partes de tercera, por decir algo, sino que la víctima y el fiscal del Ministerio Público tendrán derecho a la alzada también frente a un fallo que le desfavorezca. Es decir, el Código Orgánico mejora la asunción de ese derecho a la alzada cuando en sus artículos 444 y siguientes regula el derecho a la apelación de la sentencia, no solamente de la sentencia condenatoria, sino de la sentencia absolutoria o de la sentencia de sobreseimiento. Pero es que además, la manera como está concebido en la Constitución, pareciera que el derecho al recurso son solamente frente a decisiones terminales, es decir, una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria, una sentencia de sobreseimiento, y no es así. A lo largo del proceso, sin que se dé todavía esa sentencia terminal, a lo largo del proceso, nuestro Código Orgánico Procesal Penal regula la posibilidad de recursos cuando establece dentro del código, pues, en sus artículos 439 y siguientes, el derecho a la apelación de autos. Entonces, la apelación de sentencias interlocutorias, como también lo está presente en el Código de Procedimiento Civil, y también frente a sentencia definitiva, traduce la idea de que el código mejora la concepción del derecho a la alzada establecido en la propia Constitución. Pero es que además, cuando se habla del derecho a la alzada, se estaría hablando, como lo dije con anterioridad, solamente el derecho a recurrir ante un tribunal superior de aquel que decidió y que usó de mala manera el derecho, sino que también hay recursos no devolutivos, es decir, hay recursos que no conllevan a el conocimiento por una alzada, sino que el propio tribunal que ha dictado la decisión puede corregir su propio fallo cuando se trate de pronunciamientos de mero trámite o de mera sustanciación. El recurso de revocación que está presente en los artículos 436, 437 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal, frente a pronunciamientos de mero trámite o de mera sustanciación. Bueno, ya culminamos con ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución, ese artículo que alude a lo que yo he denominado el debido proceso propio. Ahora bien, tenemos otro tan igual de importante, que es la presunción de inocencia, ¿verdad? Que está en el numeral primero que está en el numeral segundo del artículo 49 constitucional. La presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Fíjate, vamos a ir desmenuzando de alguna forma esa norma, a pesar de su carácter lacónico, significa tanto. Fíjense que la condición de inocente es un derecho, así como alguien diga, yo tengo el derecho a la vida, yo tengo el derecho a mi integridad corporal, yo tengo el derecho a la alimentación, por decir algo. Yo tengo el derecho al conocimiento de la identidad biológica de mi progenitor, tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la educación, tengo derecho a ser considerado inocente. Eres tú quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente. Eres tu poder público quien debe desvirtuar mediando un delito a través de pruebas. Fíjate que ese otro elemento es fundamental. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Es con pruebas, es con ese carácter intimatorio que te había dicho de la sesión anterior, en la cual es posible la desvirtuación de la natural condición. Ahora bien, así como no se puede desvirtuar con alegatos, sino con prueba, también es importante que se alegue. O sea, tan importante es probar
como importante es alegar. Porque a lo mejor tú haces un constructo alegatorio, hilvanado en idea, pero con escaso sustento material, sin una verdad material. Pero eso es tan malo como que tú, toneladas de pruebas introducidas, toneladas de declaraciones de testigos, toneladas de experticia, y no sabes hilvanar una cosa como otra, una cosa con la otra. Entonces, tan importante es probar como alegar, pero la desvirtuación es con prueba. Por cierto, que ese 49 numeral 2 de la Constitución, a los que les guste rayar códigos, leyes, al lado del 49 numeral 2, colocarían ver artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Porque el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 8, también encierra la llamada presunción de inocencia. Pero nota cuando tú leas ese artículo 8 que dice que se considerará inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Fíjate que ahí se está metiendo, ¿verdad?, en un problema de teoría del delito, de dogmática jurídico-penal. Sí, es importante que se desvirtúe con prueba, pero la prueba tiene que desvirtuar pues ambos aspectos del delito. Digamos, la perspectiva objetiva, la causación, esa relación de causa-efecto atribuible a alguien y que da un resultado antijurídico, es tan importante como demostrar el aspecto subjetivo o culpabilístico. Se hizo con dolo, se hizo con culpa, se hizo con preterintención. En fin, hay o no comunicabilidad de las circunstancias, dolo eventual, culpa consciente, dolo de consecuencias necesarias. Entonces, así como es tan importante probar el aspecto objetivo, es vital para que se hable de desvirtuación el probar el aspecto subjetivo o culpabilidad. Pero es que además, fíjate que la lacónica expresión toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario, y entonces uno se preguntará, oye, pero ¿cómo que se presume? Si yo no he hecho nada malo en la vida, imagínate a alguien, alguno de ustedes, que nunca haya hecho nada malo en la vida. Perdonen por el mal chiste, pues. Ustedes ven una cucaracha, un zancudo por allí y no lo aplastan, no le pisan el pie, sino que se buscan un perfumito ahí para matarlo a perfumazo limpio. Pero no ha hecho nada malo, nunca se ha metido en una tienda y se ha robado algo. Y sin embargo, se asume inocente o se presume. La norma dice que se presume. Entonces, obviamente que el concepto de presunción de inocencia ha de estar vinculado fundamentalmente al procesado. Como lo establece, por ejemplo, yo les hablé a ustedes de los instrumentos internacionales, el famoso artículo 8 del Pacto de San José de los derechos civiles y políticos, que habla de la misma condición de presunto inocente, pero quien está encausado en una causa, valga la cacofonía. Pero que además, ¿qué es ser inocente? No haber participado nunca del hecho, no haber estado nunca al momento de los hechos, ni haber realizado aquel cambio en el mundo externo que condujo a un resultado. A lo mejor todo eso ocurrió. No es que estuve, sí estuve en el hecho. Sí accioné, sí yo fui la causa de la muerte. Sí condujo a ese resultado, pero fue en legítima defensa. Hay una causa de justificación que le resta antijuridicidad y le afirma juridicidad al hecho. Así que pudiéramos asumir así la expresión. Hay una causa de exclusión de la culpabilidad, supónganse la inimputabilidad. El niño que mató al otro con un arma teniendo 9, 10 años. O una enfermedad mental que releve libertad y conciencia de los actos. Bueno, entonces, es decir, quiero hacerles ver que el hecho de que exista la presunción de inocencia no desvirtúa otra norma que hemos analizado aquí en clase, que es el artículo 24 de la Constitución, el indubio pro reo. El hecho de la presunción de inocencia no desvirtúa la existencia de la interpretación que sea mucho más favorable para el reo. Recuerden lo que les he dicho, puede ser de norma más favorable, de hecho más favorable, de la relación probatoria más favorable.
Pero es que además, no nos vayamos a salir de la frase todavía. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué pasaría si yo le incorporo la palabrita dos letricas, le, y se diría no se le pruebe lo contrario? Si dijese así, lo cual no lo dice el artículo 49, numeral 2 de la Constitución, pareciera que toda desvirtuación de la natural condición de inocente siempre tiene que ser de afuera hacia adentro. Es decir, con pruebas distintas al propio procesado. A él se le va a probar con testigos, se le va a probar con experticia, se le va a probar con reconstrucciones, en fin, que no es inocente. Y fíjate que así no dice la norma. Dice, no se pruebe lo contrario, porque es que el propio procesado puede servir de prueba para desvirtuar su natural condición de inocente. El propio procesado como fuente de la prueba que lo incrimina. Y ustedes dirán, pero bueno, profesor, si el gran cambio del sistema inquisitorio al sistema acusatorio es que la confesión ya no es la reina de la prueba, la regina probatorum. No, pero es que espérate, la confesión sigue existiendo en el sistema acusatorio. Eso sí, tiene que ser libre de apremio y coacción. No puede darse la llamada confesión coacta, ni del procesado, ni de sus familiares ni de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la llamada no confesión coacta, que ya lo abordaremos, yo creo que ya para el próximo lunes, porque hoy no creo que nos dé tiempo para abordar el tema, dentro de ese artículo 49 de la Constitución. Y este curso va en retraso con respecto al otro curso, el presencial. Ya ellos comenzaron con teoría del proceso penal. Bien adelantado. Bueno, sigamos acá. Entonces, de ahí vamos al numeral tercero del artículo 49. Ese numeral tercero, la conjunción entre el numeral tercero y el numeral cuarto del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, pero más de un derecho conformador de la garantía. En primer lugar, se habla de el principio de audiencia, el audita. Es decir, el juez tiene que escuchar a las partes y va a generar sus decisiones a partir de una audiencia. La audiencia sirve para probar, la audiencia sirve para alegar. Pero fíjate que el Código Orgánico indica que para que ese juez se reúna con todas las partes, tiene que estar la totalidad de las partes. Porque si el juez se reúne con una sola de las partes, bueno, estaría incurriendo en una causal de apartamiento, de recusación o inhibición, que sería haberse reunido con una sola de las partes. Claro, que en las diferentes reformas del Código Orgánico Procesal Penal, esto se ha venido a menos, con normas tales como el artículo 310 del COP, que permite el enjuiciamiento en ausencia del procesado en la audiencia preliminar, o el artículo 327 del mismo Código Orgánico Procesal Penal, que nos habla de ese enjuiciamiento en ausencia en la fase de juicio. Por lo tanto, pero bueno, el hecho de que no haya estado el procesado por circunstancia de contumacia, de condición de prófugo, rebelde, no quiere asistir al proceso. Bueno, mira cómo se está dando el país, pues. En el país se habla de 7 millones en el extranjero. Yo creo que la mitad de los que me están viendo ahorita están en el extranjero, si son venezolanos, y a lo mejor alguno de ellos tiene una causa. Entonces, bueno, esa posibilidad allí presente. Pero el otro detalle importante que yo quiero abordar con respecto a esa conjunción del numeral tercero con el numeral 4 del artículo 49 constitucional es el concepto de juez natural. ¿Okay?
ese concepto de juez natural que es sumamente importante y que, bueno, de alguna forma, pues se afirma en esa conjunción de ese artículo 49 con el del artículo 49, numeral tercero, y el numeral 4 del artículo 49. El juez natural debe tener 4 características. Por favor, lean mis labios. El juez natural debe ser competente, debe ser imparcial, debe ser idóneo y debe ser conocido. Vámonos con la primera. El juez natural como juez competente. Cuando uno escucha la palabra competente, así una sección coloquial de calle, pareciera que un juez competente, bueno, porque sabe de derecho, porque decide bien, porque no falta el trabajo, porque hace las cosas bien. No, no, no. Aquí el concepto de competencia que se está manejando es el de capacidad objetiva. Y no es tanto referido al juez, sino es más bien referido al tribunal. Ese juez tiene capacidad objetiva porque es competente, y en el ámbito penal sería competente por esa pentarquía. ¿Qué quiere decir pentarquía? Bueno, vean los dedos de mi mano, 5 dedos. Esos 5 variables de la jurisdicción, que es la competencia, que tienen que ser bajo 5 extremos. Competente en razón de la materia. En el caso del juez penal, bueno, el establecimiento de la responsabilidad penal como materia esencial para el juez penal. Competencia en razón del territorio. Bueno, el juez es competente para conocer las causas que se hayan cometido en el ámbito de su circuito, aquello del locus commissi delicti. Competente en razón de la persona, rationae personae, verificar si existe un fuero procesal, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Si no hay fuero para ese procesado, lo va a enjuiciar la jurisdicción ordinaria. Si hay fuero, lo va a enjuiciar la jurisdicción penal especial. La otra competencia es la competencia en razón de la función. Yo les dije a ustedes que esa gran diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio o inquisitivo es la llamada división del trabajo jurisdiccional. Hay diferentes tipos de funciones entre los jueces. El juez de control asumiendo, disculpen, la fase preparatoria del proceso y la fase intermedia. El juez de juicio asumiendo la fase de juicio. El juez de ejecución solamente cuando existe una sentencia condenatoria. La ejecución de la sentencia condenatoria. Y una última variable de esa competencia es la competencia en razón de la conexión o de la conectividad, bajo las expresiones de que en la medida de lo posible un juez debe conocer todas las causas que se le endilguen a un procesado, o en la medida de lo posible un solo juez debe conocer la responsabilidad penal que por el mismo hecho se les indique a varios concurrentes en el hecho, o en la medida de lo posible un juez que conozca el delito fin debe ser el que conozca el delito medio, el delito con el cual se realiza el delito fin, alteración documental, falsificación documental para realizar finalmente la estafa. Entonces, a eso alude la Constitución con el llamado juez competente. Es decir, que lo sea en capacidad objetiva por la materia, por el territorio, por la función, por la persona y por la conexión. Por cierto, ¿cómo se cuestiona la falta de competencia del juez? Se cuestiona a través de las excepciones. Artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente el numeral tercero de dicho artículo 28. Excepciono la falta de competencia.
ese juez natural no solamente ha de ser competente, como lo establece la Constitución, sino que tiene que ser también imparcial. La imparcialidad es lo que se denomina la capacidad subjetiva, y ella sí está vinculada a la persona en concreto, al titular que está asumiendo ese despacho, al juez, y ya no tanto al tribunal, al juez que está asumiendo ese despacho. Ha de ser imparcial. No ha de estar vinculado ni al objeto de la causa que él va a decidir personalmente, ni estar vinculado personalmente con las partes de la causa. Entonces, el cuestionamiento de la natural condición, la exigible condición de imparcialidad del juez sería a través de las incidencias de apartamiento. Y son dos: la recusación y la inhibición. Por cierto, que conforme al 89 del COP son las mismas causales para la recusación y la inhibición. La recusación, las partes contra el juez. Las partes cuestionan la necesaria imparcialidad del juez y afirman que es parcial, alegando, recusando a ese juez, bien sea por una causal objetiva o por una causal subjetiva. Ambas están presentes en el artículo 89. O puede ser que ese juez, sin esperar que sea recusado, se inhiba como deber del juez, conforme al artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. Me inhibo al conocimiento de la causa, me aparto porque sostengo una causal subjetiva u objetiva que me está vinculando o a la parte o al objeto. Entonces, fíjate que cada uno con su cada uno. Hace unos minutos te decía yo que ese juez, para ser competente, su cuestionamiento era a través de las excepciones. Ahora, la imparcialidad del juez se cuestiona a través de otro instituto procesal. Repito, las incidencias de apartamiento, que serían la recusación o la inhibición. Porque ese juez no está siendo imparcial. Por cierto que yo siempre les he mencionado por estos videos a un autor español, Juan Montero Aroca, en aquella obra que no me canso de recomendar, un librito muy pequeño, casi un folletico, que se llama Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón, donde Montero explica la razón de ser del porqué del sistema acusatorio. Y fíjate que él pretende en su explicación no dar respuestas no tanto jurídicas, dice una explicación basada en la razón, es decir, el razonamiento como mecanismo para entender el porqué del sistema acusatorio. Y él dice dentro de su texto que el juez no solamente ha de ser, lea mis labios, imparcial, sino que también ha de ser impartial, con T, impartial, aunque esa palabra no sea muy castiza, en el sentido que el juez no puede estar asumiendo las cargas procesales de las partes. Él no está allí para defender ni para probar algo contra alguien, sino él está allí para decidir. Él no está allí para imputar, sino para cuestionar o no control judicial de la acción, una mala imputación por parte del fiscal o por parte de la víctima, lo cual puede ocurrir. Sigamos entonces con lo del juez natural. Competente, imparcial, idóneo. La tercera característica de ese juez, la idoneidad, alude a el conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico que debe asumir ese juez, tanto del derecho sustantivo, adjetivo, constitucional. La expresión viene del viejo derecho romano, milenario. Iuria, novit, curia. Decía alguien por allí, algún doctrinario, que esta expresión venía de cuando una parte, ¿verdad?, iba ya a los tribunales penales en la antigua Roma. Recuerdan que eran los cuestores
Todavía no han sido evaluados. Por cierto, ya de una vez les indico, el examen va a ser el examen va a ser oral, 5 preguntas para 4, y va a comenzar desde el lunes 20 de febrero a las 4 de la tarde. Ahí le tocará la primera reunión individual de examen a alguno de ustedes y así. Yo les iré pasando a vuestros correos la reunión Zoom individual, pero va a partir del lunes 20 de febrero. Sigamos acá. Entonces, aquella parte venía y le daba una clase de derecho ahí al juez, que se supone que conocía el derecho. Jamás se refería al caso en concreto y hablaba del origen gramatical de la norma y hablaba del origen teleológico y hasta teológico, ¿verdad? De la norma. Si hablamos de la antigua Roma, interpretación sistémica, en fin, y aquel juez obstinado de aquella clase de derecho, fastidiado, lo para en seco al tipo y le dice: venite ad factum, curia novit ius. Dame los hechos que el juez conoce el derecho. Dame los hechos que papaíto pues conoce el derecho. En la antigua Roma, bueno, será papaitus, será una cosa así. Entonces, esto viene de esa expresión, iuria novit curia. Al juez se dice que lo mínimo que debe realizar es el silogismo decisorio. Vengo yo hoy lunes con una palabra dominguera. El juez conoce la premisa mayor, que es la norma, el derecho. Las partes aportan la premisa menor, que son los hechos. Por cierto, esos hechos deben probarlo. Y el juez, la labor del juez, me vengo yo con otra palabra dominguera, es subsumir los hechos en el derecho. Entonces, esa realización del juez, la realización de dar justicia como administrador de justicia a partir de la realización de un silogismo decisorio. Claro, hay muchos filósofos, y es cierto, del derecho: Ronald Dworkin, Manuel Atienza, Zagrebelsky, infinitos. El nuestro, Ramón Escobar, León, etcétera, que dice que ya hemos superado. Hay un libro interesante del doctor Escobar que habla de la motivación de la sentencia, que ya debemos haber superado ese concepto del silogismo, que el juez realizaría algo más, pero por lo menos lo que le es exigible, digo yo, básicamente, es por lo menos que realiza el silogismo decisorio, porque evidentemente, como lo dicen estos autores, sobre todo Ronald Dworkin, hay hard cases, casos difíciles, y hay evidentemente easy cases. Hay casos que uno prácticamente toma el expediente, le pone la mano encima, ve 3 páginas y uno dice: esto no va sino para un solo lado. En cambio, hay casos donde la cosa es un tanto complicada. Y si es complicada, como ya yo lo he explicado, si eso da para acá y da para allá, el indubio pro reo obra la interpretación que sea mucho más favorable para el reo, y me perdonan lo aparentemente mecanicista o maquineísta de la explicación. La otra condición, por cierto, cuando el juez se equivoca en el ejercicio decisorio, el mecanismo de cuestionamiento es a través de los recursos. Entonces, cada uno con su cada uno. Como en tu cuarto, que lo tienes ordenado. Aquí está la gaveta de la ropa, de las camisas, de la corbata, de la ropa interior. Yo no creo que en ese cuarto haya un pilón de ropa ahí en la cama. Ya ves que me pongo hoy, entonces lo saco ahí de la cama. Un desorden de cuarto. Terrible eso. Entonces, cada uno con su cada uno. Si es un problema de falta de competencia, a través de las excepciones. Si es un problema de falta de imparcialidad, de capacidad subjetiva, a través de las incidencias de apartamiento. Si lo que se cuestiona es el mal uso del derecho en un fallo por parte del juez, a través de los recursos. Y mira que hay recursos
en el proceso penal venezolano: apelación de autos de sentencia, revocación, casación y revisión. Por último, ese juez natural debe ser conocido. No se permitiría el anonimato judicial. Ustedes recuerdan lo que ocurrió alguna vez en el proceso duro de la guerrilla y del narcotráfico allá en Colombia, que hubo los llamados jueces sin rostro. No era que le ponían una bolsa encima porque eran muy feos los jueces, bueno, a la muestra botones, sino que eran jueces no conocidos por el temor de la decisión. Ser juez debe ser conocido. Por eso es que a mí yo cuestiono mucho cómo algunos tribunales, el Tribunal Supremo específicamente, le ha dado por hacer lo que se llaman ponencias conjuntas, en las cuales no se identifica quién es el ponente, sino que todos son ponentes. Algo así como miedo a que se sepa de dónde proviene el criterio. Y es importante saber de dónde proviene el criterio, porque yo pudiera cuestionar, oye, vale, pero ¿cómo vas a adoptar este criterio ahora si el lunes tenía un criterio distintivo? Entonces, además, el numeral 4 del artículo 49 dice que no pueden haber jueces ad hoc, es decir, que se creen tribunales o para causas después que ese delito ya se haya cometido. Entonces, la preexistencia del tribunal, la preexistencia al hecho, es una garantía de primer orden. Bueno, mis hermanos, artículo 49, ya vamos hasta el numeral 4, nos estaría quedando el numeral 5, el numeral 6, 7 y 8 de dicho artículo 49. Es decir, el abordaje de lo que es la no confesión coacta, la presunción de legalidad sustantiva, la cosa juzgada y la omisión injustificada. Pero en aras del tiempo debemos de dar esto hasta acá. Y si es que no hay una reunión de consultas en el transcurso de la semana, nos veríamos el lunes en nuestra disertación a las 4 de la tarde, Dios mediante. Gracias.